Oramos, amén. Buenos días a todos. Señor Jesucristo les bendiga. ¿Alguien no estuvo la semana pasada? Si alguien no estuvo la semana pasada, les recomiendo que entre a nuestra página web. Entre a nuestra página web. Ahí encontrará el mensaje de hace 8 días y todos los mensajes ahí para atrás. Hace 8 días, ¿quién recuerda cuál fue el mensaje? La palabra del sembrador. Hablamos, amén. Hablamos la introducción sobre la parábola del sembrador y hoy vamos a continuar con el mensaje que el Señor nos ha puesto. Entonces, hoy es la parábola del sembrador, segunda parte. Y nunca rendirse jamás. Gloria al Señor Jesús. Todos tienen la palabra de Dios. Amén. Eso es lo importante. La semana pasada el pastor dejó una tarea. No sé si alguien recuerda qué tarea dejó el pastor Luis Eduardo. Dijo el pastor que nos leyéramos la parábola del sembrador en los 3 evangelios. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿La leyeron? No levanten la mano. Ninguna en la interior. Algunos leyeron, otros no la leyeron. Bueno, vamos a continuar con el mensaje de la parábola del sembrador. Es un precioso mensaje. Yo sé que muchos la han escuchado. Algunos dirán, no, pastor, yo ya me la sé. Yo ya me la sé, yo ya he escuchado eso. Yo ya pasé por ahí. ¿Cuántos creen eso? ¿Ninguno? Gloria al Señor. La parábola del sembrador. Recordemos que la parábola del sembrador está en los 3 evangelios. Está en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas. Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8. Entonces vamos a escudriñar la palabra de Dios. Como dijo el Señor, escudriñen. ¿Qué quiere decir escudriñen? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios dice escudriñen? A veces uno pasa por alto ciertas cosas en la palabra de Dios y realmente nos pasamos por alto cosas espectaculares, importantísimas, que deberíamos todos estudiar. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 5, en el versículo 39. Si voy muy rápido me avisan. ¿Sí? ¿Soy muy rápido? Despacio, que vamos de prisa. Entonces, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39. ¿Quién tiene una voz así como de locutor? ¿Quién tiene voz de locutor por acá? ¿O de locutora? ¿O de locutora venezolana? Daniela. Hermano Alexander. Entonado, acento. Dice así la palabra de Dios. Todo lo tenemos. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras. ¿Escudriñad qué? Las escrituras. Escudriñad las escrituras. Las escrituras. No dice escudriñen el Facebook. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escudriñad las escrituras. A veces uno como que tiene la tendencia a ir a buscar como de pronto otras fuentes y cree que hay otras fuentes que son más verídicas que la misma palabra de Dios. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Cierto? Algunos nos ha pasado eso.
que quizá fuimos a buscar la respuesta a nuestras inquietudes, a nuestras preguntas, en libros, en la ciencia, en el horóscopo algunos, en Facebook otros, en el Discovery Channel o en YouTube, en Instagram no, también, en los psicólogos, en la filosofía, ¿en dónde? En el Corán, es que nos falta, ¿no? Nos falta que va a buscar por allá el Corán, y pastor, es que voy a leer el Corán a ver qué es lo que dice. ¿Ya leer la Biblia, hermano? Porque es que voy a leer el Corán, pero no se ha leído ni siquiera el Evangelio de Juan. ¿En el qué pasó? En los pastores, en los grupos, ¿cierto? En el catecismo, ya cuántas fuentes hemos estado buscando la verdad, pero ellas son una fuente de la verdad. Ninguna, ¿cierto? Solo hay una fuente de la verdad, el Señor Jesús. Y Él se revela, dice ahí en el Evangelio de Juan, que Él se revela a través de las Escrituras. Escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a seguir escudriñando, vamos a encontrar algunas cositas muy, muy importantes. Evangelio de Mateo, capítulo 13. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, dice la palabra de Dios, en el versículo 9. Voy a estar un poquito ahí saltándome de aquí para allá. En el versículo 9 dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? El que tiene oídos. ¿Cuántos tienen oídos? Entonces esta palabra es para nosotros, ¿cierto? Pero algunos oídos están sordos. Hay como una contradicción ahí, ¿cierto? Hay como un dilema ahí, porque el Señor dice que algunos teniendo oídos no oyen, algunos teniendo ojos no ven. Entonces el Señor dice, el que tiene oídos, ¿cuántos? Todos. Para oír, oiga. El que entiende, entienda. Si la palabra de Dios lo dice, ¿qué querrá decir eso? Si la palabra de Dios lo dice, créalo. Créalo. Si la palabra de Dios lo dice, créalo. Parábola del sembrador. Hace 8 días vimos algunas cositas como introducción a este mensaje. Muy importante. Aquel día salió Jesús, Mateo 13, versículo 1. Mateo capítulo 13, versículo 1. Recuerden, hay 3 evangelios que hablan sobre el tema. Vamos a ver si es posible tocar un poquito de cada uno en lo posible. Pero vamos a tener como texto base el de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente. ¿Alguien tiene el pasaje de quién ayuda con el de Mateo, de Marcos 4? ¿Quién tiene por ahí Marcos 4? ¿Y quién me ayuda con el de Lucas capítulo 8? El Evangelio de Marcos dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Mucha gente. ¿Qué dice el de Lucas? Lucas capítulo 8. 8:4. Juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venían a él, le dijo por parábolas. Juntándose una gran multitud y los que venían a él. O sea, vea que el Señor está hablando de multitudes, ¿cierto? Dice, se le acercó mucha gente. ¿Cuántos se han visto motivados a ir a algún sitio porque allí va mucha gente? ¿Cuántos? ¿Cierto? ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida dijimos, bueno, vamos a ir a tal comunidad porque allí van muchos, van miles? Hasta el presidente va allí. Y nosotros nos encontramos allí, ¿cierto? Fuimos un día a una comunidad de esas y nos encontramos hasta el presidente allí. Bueno, estaba haciendo política, ¿no?
Él estaba haciendo su trabajo, haciendo lo suyo. Él no estaba convirtiendo al Señor Jesús. Eso son puras mentiras, es una falacia. Él no estaba. Pero pues, como todos nos dejamos llevar por la mentira y por el engaño, pues creímos que porque ahí va el presidente de la República, entonces eso, ahí estaba la verdad. Mentiras, ahí no había ninguna verdad. Ahí lo que había era una gran mentira. Mucha gente no significa necesariamente que allí está la verdad. ¿Cierto que sí? ¿O sí significará eso? Porque si de mucha gente se tratara esto, pues podríamos nombrar grupos religiosos que tienen mucha gente, mucha gente, miles, millones. Pero ¿qué significa eso? Que allí está la verdad. Todo lo contrario. La palabra de Dios nos enseña en muchos pasajes que seremos, ¿qué? Pocos. Amados todos por causa de su nombre. Odiados. No. Entonces eso lleva a que es pocos. Son pocos los que se salvan, Señor. Son pocos. No se trata de multitudes. Mire, cuando el Señor Jesucristo vio estas multitudes, nosotros como seres humanos nos vemos tentados cuando en muchas ocasiones quizá ha estado en nuestro corazón el deseo de querer traer multitudes. Dios me regalara millones para que vinieran y vienen las tentaciones. Hay una tentación detrás de todo esto porque para que vengan multitudes no necesariamente van a venir si usted predica la palabra de Dios. Usted predica la palabra de Dios, no van a venir multitudes. Se lo aseguro, no van a venir multitudes. Si usted predica los mensajes que se predican hoy en día, van a venir cientos, van a venir miles. Si usted les predica un evangelio de qué, ¿como cuál? Prosperidad. Usted les predica que Dios quiere hacerlos ricos, que Dios les quiere traer mucha prosperidad económica, que todas estas cosas que quieren oír. eso es lo que la gente quiere oír. Por eso la palabra dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchos maestros se levantarán y les van a traer lo que las personas con corazones apartados de Dios quieren escuchar, teniendo comezón de oír. Quieren escuchar muchas cosas. Hoy en día la gente quiere que usted le diga que le va a ir muy bien, que va a ser muy próspero económicamente, pero yo no veo ese mensaje en la palabra de Dios. ¿Ustedes lo ven? Bueno, quizá alguno diga, sí, pastor, yo lo he visto y a mí me ha funcionado. Yo quiero ese mensaje. Porque hemos escuchado, a veces los hermanos se acercan y dicen, pastor, ya deje de predicar eso, por favor, predícanos un mensaje más motivador. Un mensaje que nos levante el ánimo, un mensaje que nos reconforte y seamos como esos campeones. Y como dicen hoy en día los predicadores, Dios quiere hacerte un campeón. No, Dios quiere hacerte un discípulo, no un campeón. Dios lo que quiere es que, amén, Dios lo que quiere es que nos arrepintamos del pecado, de la vida, de la mundanalidad, de todo lo que estamos haciendo que está mal. Eso es lo que el Señor quiere. ¿O cuántos creen que lo que está haciendo está bien? Está mal. Nuestra vida ha estado mal. Nuestra vida lejos del Señor Jesucristo ha estado totalmente perdida, sin rumbo, sin camino. Entonces se le acercó mucha gente al Señor Jesús. Qué tentación para un ser humano cuando se le acerca mucha gente. Y entonces, ¿qué les digo a eso para que se queden? ¿Cierto? ¿Cómo hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué estrategia? Hagamos una estrategia para que venga la gente. Y entonces, y hemos estado muchas veces tratando de hacer estrategias para que la gente venga. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué dice el Señor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No me habéis vosotros elegidos. Amén, no me habéis vosotros elegidos. Fui yo quien os elegí a vosotros. Así dice el Señor. Entonces nosotros humanamente queremos hacer cosas, pero eso no se trata de mí, no se trata de cuántos ganaste para Cristo. No, yo no he ganado ni una hormiga, yo no gano nada. El que los gana es el Señor.
Él es el que nos escoge. Yo ganar, yo no gano nada. Yo hago mi oficio. Mi oficio. ¿Cuál es mi oficio? Venir aquí y predicar la palabra de Dios. Y el Señor dice que el que Él escogió, ese va a escuchar su palabra. Él va a escuchar su palabra. La tierra buena. Esa tierra buena va así la semilla va a entrar y va a dar fruto. A que Él escogiere, ese vendrá a mí, dijo el Señor. A que yo escogiere, ese vendrá a mí. Amén. Entonces venía mucha gente a buscar al Señor Jesucristo. Yo me pregunto, en esos grupos donde viene tanta gente, ¿cuál será la motivación de la gente para venir a buscar al Señor Jesús? ¿Cuál creen ustedes que será la motivación? Carne. Que ven. ¿Qué está buscando usted? Interés. A ver, ¿qué estamos buscando Obtener el nosotros? favor de Dios. Obtener el favor de Dios. Milagro, la salud. Voy y lo busco para que me haga el milagro. Necesito un milagro. Necesito al Señor Jesús para que me haga un milagro. Esa es mi motivación. Esa es la motivación de los leprosos. ¿Cierto? Fueron y lo buscaron para que le hiciera un milagro. Y el Señor en su misericordia les hizo un milagro. Obtuvieron su milagro. ¿Y qué pasó después? ¿Fueron salvos? Solamente uno, ¿cierto? Solo uno fue salvo. ¿Y los otros 9 que se hicieron? ¿Qué pasa con esas multitudes que obtienen lo que ya ellos fueron a buscar? Se van, ¿cierto? Se van. Su motivación no es el Señor Jesús. ¿Será esa nuestra motivación? ¿Qué nos motiva a buscar al Señor Jesús? Que me dé un trabajo. Perdón, tiene que ser la salvación. Tiene que ser la salvación. Tiene que ser el conocer al Señor Jesús. Conocerle y entenderle. Esa debe ser nuestra motivación. Si usted tiene otra motivación, pues está mal. No puede haber otra motivación, pero las iglesias están llenas de personas con motivaciones diferentes a la salvación, al arrepentimiento, a conocer al Dios verdadero. Las iglesias están llenas de personas que van a buscar su milagro, a buscar su trabajo, a buscar, en este caso, aquí, como aquí en este país, la visa, por ejemplo. Algunos, yo quiero mi visa, entonces busco al Señor para que me dé mi visa. Yo quiero mi trabajo, busco al Señor para que me dé mi trabajo. Yo quiero mi sanidad, entonces busco al Señor para que me sane. ¿Cierto? ¿Cuál es la motivación nuestra? ¿Qué nos motiva? Una de las cosas que algunos criticaron, o bueno, algunos inclusive se apartaron cuando hablamos del diezmo, porque es que se nos enseñó, por ejemplo, a diezmar. ¿Cuántos no saben qué es diezmar? ¿Algunos no saben qué es diezmo? Todos estamos hablando del idioma conocido. De pronto hay hermanos que son nuevos y no saben de qué estoy hablando. Todos saben que es un diezmo, ¿cierto? ¿Sí? La décima parte, bueno, a nosotros nos dicen que la décima parte de nuestro sueldo. Y cuando el Señor nos puso que eso no debería ser pedido a las personas, porque debe ser algo voluntario, la ofrenda debe ser algo voluntario, como dice el Señor, es voluntario. Es lo que el Señor pone en su corazón. La ofrenda viene de un corazón agradecido con el Señor, es voluntario. Pero cuando quitamos esto del diezmo, algunos dejaron de asistir porque como que se les cortó la bendición, como que se les, buscaban, ya no buscaban al Señor Jesucristo, ¿cierto? No lo buscaban por lo que Él era, sino porque es que al Señor tocaba pagarle y comprarle el favor de Él con dinero. Como aquí ya no me deja comprarle el favor, me voy. Porque Él no vende su favor. Él no vende el favor. Entonces, si alguno de nosotros en alguna ocasión caímos en eso, pues pidamos al Señor que nos perdone por haber desconfiado de su gracia y de su misericordia, porque Él no necesita de mi dinero para obrar su gracia. Por ahí hay un personaje en la palabra de Dios que quiso comprar el favor de Dios con dinero, ¿cierto? Simón el Mago. Hechos capítulo 8. Entonces él quiso buscar el favor de Dios con dinero. Él creía que porque venía y diezmaba, porque compraba, porque él daba mucho dinero, él iba a obtener muchos beneficios. Pero eso no es así. No es posible. No es posible que usted, si ha estado en una iglesia donde le digan que hay que pactar y que usted tiene que ofrendar o sembrar una semilla,
Qué cosa tan curiosa que siempre la semilla es dinero, ¿cierto? Cosa tan curiosa que la semilla es dinero, pero cuando yo digo la palabra de Dios me dice que esta semilla era ¿qué? La palabra de Dios. 11. Es la palabra de Dios. Mira, ahí dice. Lucas 8:11. ¿Qué dice, pastor? Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ya, ahí. Ese siempre Así de sencillo. El que tiene a Dios para oír, que oiga. Así que no se deje engañar. No se deje engañar. Usted va a salir de acá, quizá va a ir a otro sitio y se va a ver tentado a ir a una mega iglesia donde le van a hablar de mucho dinero y de Dios que quiere prosperar. No se deje engañar. No se deje robar la bendición. En esas iglesias que le hablan sobre prosperidad, los están llevando al infierno. Los están llevando al infierno. Esas iglesias que les llaman a pactar y a comprarle favor de Dios con dinero, lo están enviando al infierno. Lo están robando y lo están enviando al infierno. Así que yo no sé cuántos de ustedes quieren eso para su vida. Entonces dice la palabra, versículo 2, se le acercó mucha gente. Vean que acercarse a mucha gente, uno dice, bueno, ahora el Señor les va a decir cosas muy bonitas. Se le acercó mucha gente. Ahora el pastor se va a ver tentado a hablar cosas muy bonitas, porque vino mucha gente. Pero miren que en el Evangelio de Juan, ahí estamos en el Mateo, ¿no? Vamos un momentito a Juan, en el capítulo 2. Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2 dice la palabra de Dios, versículo 23. Juan capítulo 2, versículo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? De estos muchos que venían. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre. ¿Cuántos creen en el Señor? Yo creo en el Señor. Y muchos decían, sí, yo, amén, gloria a su nombre. 24. ¿Cierto? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque Pero- conocía a todos. Pero el Señor no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Uno cree, mi hermano, uno está convencido, y nosotros antes, otra práctica, de esas prácticas mentirosas que nosotros teníamos en nuestra iglesia, que era hacer una oración, ¿cierto? ¿A cuántos le engañaron con esa oración? La oración de fe. dice la oración de fe. Bueno, entonces a usted lo llamaban y al final como que le motivaban a ver cómo de otra manera usted hacía la oración de fe, y usted pasaba enfrente y entonces haga conmigo esta oración y entonces si hoy dieron 10, mañana 20, 30, el otro día 100, dicen ya ganamos 100 almas. Y entonces salíamos y hacíamos esas, ¿cómo se dice? Se hace campañas evangelísticas. Y en las campañas evangelísticas, ¿y cuántos vinieron a Cristo? 1000 a Cristo. Y entonces se convertían 1000 porque 1000 levantaban la mano y 1000 hacían la oración de fe. Ya que el Señor dice que Él no se fiaba de ellos, que muchos venían y Él no se fiaba de ellos. Eso no es ninguna garantía. Que usted levante la mano, eso no es garantía. No es garantía. Eso nos lo va a mostrar la palabra de Dios en esta parábola del sembrador. Muchos no significa, de hecho muchos en la palabra ya sabemos que significa que muchos van para la perdición, ¿cierto? Porque muchos falsos pastores se levantarán, muchos falsos profetas se levantarán, muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 25, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25, dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Evangelio de Juan 6, 25. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo,
¿Qué les digo, Señor? De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuántos? Gracias, mi hermana. ¿Cuántos saben que en el mismo Evangelio, en el capítulo 6, hay un título allí en el versículo 1 que dice alimentación de los 5,000? ¿Cierto? Alimentación de los 5,000. O sea, habían 5,000 varones, sin contar sus mujeres y sus hijos. A estos vinieron al Señor Jesús nuevamente, sin maestros, que estábamos buscando. Wow, uno dice, claro, lo estaban buscando porque pues se convirtieron. Les llegó el mensaje tocó su corazón, el mensaje vino y transformó sus vidas. Ahora ellos quieren seguir al Señor Jesús. Uno dice eso, humanamente uno dice, hemos sido engañados por eso. Oh, muchos, me ha pasado todos estos que se convirtieron. Mentiras. Eso es una falsa, eso es una mentira. De que el Señor Jesucristo les dice a esos que vinieron a buscarlo después de que se habían alimentado y comido muy bien, ¿qué les dijo? Jesús, entonces le preguntaron, capítulo 6, versículo 25, y hallándolo al otro lado del mar le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Responde, ¿para qué lo buscaban? Vea, si alguien hubiera estado al lado de ese, hubiera dicho, estos quieren seguir al Señor Jesús, ¿cierto? Pero al Señor Jesús nadie lo engaña. ¿Cuántos saben que al Señor Jesús nadie lo engaña? Amén. Ninguno lo engañamos. Ninguno. Respondió Jesús y les dijo, ¿qué les dijo? Uy, les llegó el mensaje. ¿Será que les dijo eso? ¿Será que les dijo, uy, se convirtieron? Gloria a Dios. ¿Sí les dijo eso? ¿Qué les dijo? Dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, o sea, no porque ustedes vieron las señales, era que él estaba demostrando que él era el único Dios verdadero. Él estaba demostrando que él era Dios. O sea, entendieron que yo era Dios. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Como dijo mi hermana, y la traducción original dice porque jactazo. ¿Cuántos saben que en español hay una palabra así muy similar? ¿Cierto? Jaltar, que se usa cuando alguien come con un animal. Esa fue la palabra que usó el Señor. Ustedes me buscan porque ustedes comen y se sacian, y ustedes obtienen lo que quieren, y ustedes creen que pueden ir a mí y yo les doy lo que ustedes buscan, porque nosotros equivocadamente y erróneamente pensamos que el Señor Jesús era como una lámpara de Aladino, y entonces vamos que Él nos va a conceder nuestros deseos de nuestro corazón. Yo no sé cuántos de ustedes creen que el Señor les va a conceder todos los deseos de su corazón. No se engañen, eso es una mentira. Usted no puede pensar que Dios es un Papá Noel ni una lámpara de Aladino que le va a conceder todos los deseos de su corazón. Eso es falso. Si su petición, si lo que usted está orando al Señor no se sujeta a su voluntad, ¿vendrá o no vendrá? No viene. Es su voluntad. Es la voluntad del Señor. Por eso el Señor dice, pedís y no recibís. Porque pedís mal. Entonces uno cree que porque uno va y pide al Señor, entonces el Señor concede los deseos de mi corazón. Empezando, porque mi corazón está un poco torcido, ¿no? Porque es engañoso. Yo ni sé qué es lo que debería de pedir. Yo en lugar de estar pidiendo casas y carros, en lugar de estar pidiendo trabajo, ¿qué debería de pedir? Misericordia. Amén. Misericordia. Ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. Amén. Pedir sabiduría. Deberíamos de pedir sabiduría para poder actuar mejor cada día como papás, como esposos, como hijos, como cristianos. Sabiduría. Misericordia. Entendimiento en la palabra de Dios. Como dice la palabra, debemos pedir espíritu de sabiduría y revelación en la palabra de Dios. ¿Cierto? Conocerle.
Eso es lo que deberíamos de pedir, lo demás es añadiduras. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna. Sigamos, Mateo capítulo 3. ¿Cómo vamos ahí? Mucha gente viene a buscar al Señor Jesús. Entre comillas. Mucha gente. Se le acercó mucha gente. Y vea el mensaje que les trajo el Señor. A toda esa gente que lo buscó, Él les trajo esta señal. Y Él les dijo, les voy a decir a ustedes por qué vienen. Y les voy a decir a ustedes quiénes son. Y les voy a decir qué hay en el corazón de cada uno de ustedes. Porque ahí está la tierra. Esa tierra representa el corazón. Porque hay en el corazón de cada uno. Y esto aplica para todo aquel que ha escuchado la palabra de Dios. Todo aquel que ha escuchado la palabra de Dios. Aplica para todos. Aplica para esta comunidad, aplica para otras comunidades, aplica para todo aquel que en algún momento ha recibido la palabra de Dios. Nos incluye a nosotros. Algunos dirán, pasó, pero en esta comunidad no, aquí todos son cristianos. Cuando yo leo la palabra de Dios, veo que el Señor dice que dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, crece cizaña y crece el trigo. Y lo uno y lo otro crecen parejos, dice el Señor. Ahí están. Así dice el Señor, ahí están. Salud. Ahí están. Entonces, pues decir que todos en la comunidad son cristianos, yo pues lo dudo mucho. No porque yo Luis no lo creo, porque la palabra de Dios dice que así es. Así es, entonces yo le creo a la palabra de Dios. Y la palabra me dice, ahí hay cizaña. El Señor me dice, Luis, Pastor Luis Eduardo, ahí hay cizaña. Entonces, y lo uno crece con lo otro. Así dice el Señor. Sí, Señor. Para lo que está diciendo, Juan 6:64, para lo que su merced está diciendo. Juan capítulo 6, versículo 64. Juan 6, 64. Leamos el de 60, ¿cierto? Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, ¿lo tenemos todos? Juan capítulo 6, 60. disculpen, versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60. ¿Lo tenemos? Es importantísimo que todos lo tengamos en la mano. Dice la palabra de Dios, al oír esto, muchos de sus discípulos, o sea, ¿qué quiere decir discípulos? Los que lo seguían, ¿cierto? Los que lo seguían. Muchos de los que lo seguían, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Esto dice escandaliza, se ofende? Más claro todavía, ¿cierto? ¿Esto os ofende? ¿Cuántos están ofendidos hoy? Todavía no muchos. ¿Esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ojo, porque es que el Señor está hablando a un grupo de personas que iba detrás de Él. Discípulos, lo seguían. ¿Cómo traducir discípulos en inglés? ¿Ya se acuerdan? Disciples, followers. Ambos, el followers explica mucho mejor qué quiere decir eso, de que estamos hablando. Los que lo seguían.
Había muchos que lo seguían. ¿Para dónde van? Vamos por aquí. ¿Cierto? Pero no porque usted vea la multitud que lo sigue, quiere decir que están buscando de verdad al Señor Jesucristo, que son realmente creyentes en el Señor Jesús. Eso no significa eso. Es muy importante aclarar ese punto. No significa, el mismo Señor lo dice en su palabra, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y yo creo que aquí en esta comunidad todavía hay algunos que no creen. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Estoy seguro. Estoy convencido totalmente de eso. Pastor, todos son cristianos en la comunidad Casa de Oración Torre Fuerte. Nosotros somos diferentes. No, nosotros no somos diferentes. Nosotros estamos dentro de lo que dice el Señor. Estamos acá. Y el Señor dice que aquí también hay algunos que no creen. Hay algunos que no creen. Que creen. Están convencidos que creen, pero no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Por eso dijo, versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les es dado por el Padre. Amén. Desde entonces muchos de sus discípulos. Sigamos. Amén. Sigamos. Y eso pasa. A veces cuando las personas escuchan ese tipo de mensajes, entonces se van. Se van. Bueno, pues si se están yendo por la doctrina, por la palabra de Dios, bueno, pues bienvenidos. Por la semilla del Sí. Si se están yendo por situaciones personales, yo les pido que nos hablen y tratemos de solucionar estas cuestiones personales. No se vayan por una cuestión personal. Me acuerdo que una hermana una vez posteó un mensaje muy interesante. Ella decía, si estás aquí, ¿cómo decía mi hermana? Están en la iglesia, no me acuerdo. Están en la iglesia por las personas. Amén. Gloria a Dios. Es bastante interesante, no es bíblico, pero es muy interesante lo que dice mi hermana. Si estás en la iglesia, si sales de la iglesia, con los hombres, nunca entraste por Cristo. Amén. Ahora, importante hermanos, con esto de que cuando usted vea que pues le digo, si usted se va porque hay una apostasía dentro de la comunidad y porque el mensaje que está en esa comunidad es un mensaje totalmente apartado de la palabra de Dios, salgan pero corriendo de ahí. Pero corriendo. El día que nosotros nos desviemos, salgan pero corriendo. Dios no lo quiere. Si nos llevamos a desviar, a pedirles plata y a traer un evangelio diferente al que está aquí, en la palabra de Dios, busque otra comunidad donde le hablen del Señor Jesucristo como el único Dios verdadero, como el Todopoderoso. Amén. Perdón. Pero mientras estemos en la palabra de Dios, yo le invito a que persevere en la palabra de Dios, a que persevere, esfuércese, sea valiente, persevere en la palabra de Dios. ¿Estamos en la palabra de Dios? ¿Estamos en el verdadero? ¿Estamos en el verdadero? Si estamos en el verdadero, pues aguante, mantenga, quédese, sosténgase en la palabra de Dios. Estamos predicando el evangelio de salvación. ¿Tenemos muchos errores? Sí, tenemos muchos errores. Los tenemos. Háblenos. Muéstrenos el error y nosotros oramos y el Señor nos dará esa capacidad y ese espíritu de sabiduría para defender y corregir. Pero siga, no se desvíe. Siga con el Señor Jesús. Amén. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Ya que hoy cantamos una alabanza muy bonita, ¿no? No quiero volver atrás, y la cantamos, y Señor, no quiero volver. Y entonces, ¿por qué la gente se devuelve? ¿No se han preguntado eso? Los hombres. ¿Por qué los hombres se devuelven? ¿Por qué? ¿Por qué nos devolvemos? Aquí dice que porque no creían. Aunque lo seguían, pero no creían. Oh, ¿es posible eso, pastor? ¿Es posible seguir al Señor Jesús sin creerle? Sí, claro, hay personas muy religiosas. La religiosidad está dentro del corazón de las personas. La religiosidad es sinónimo de superstición, dice la palabra de Dios. O sea que como que donde hay una religión allí, ¿no? Escuchaba a aquellos que dicen, no, a mí me gusta ir a todas las iglesias. ¿Sí? ¿Han escuchado? Yo soy muy abierto. No, yo no soy nada abierto, la verdad. Yo soy muy cerrado. Yo no soy abierto a nada de eso. Yo no me voy a abrir al diablo ni a todas sus doctrinas mentirosas. Yo no estoy abierto a nada de eso. Yo no soy, perdón, hermano. Mateo 7:21 se refiere a eso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es posible que usted diga que es cristiano y no hace la voluntad del Señor. No es posible. No es posible. Así que yo no sé si alguno ha escuchado eso de que no, yo vengo acá también pastor, yo voy allá también porque me gusta escuchar, y también voy allá de aquí, los vecinos del lado, y yo voy, y están de aquí para allá saltando como una puya para allá y para acá. No, eso no es cristiano. Y se llaman cristianos, y dicen que están abiertos a toda la enseñanza. ¿Lo han escuchado? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y qué le dijo el Señor a los que se habían quedado? Eso me gusta mucho, porque es que nosotros estamos enseñados a que nos digan cosas muy halagüeñas, ¿cierto? Que nos digan cosas muy bonitas, a que nos digan cosas que nos agradan. Eso nos gusta. Pero si viniese el Señor, ¿y qué hago con eso? También se me van a ir. ¿Qué hago? Qué preocupado. Yo no veo aquí al Señor Jesucristo preocupadísimo porque te van a ir. Él está enseñando la verdad. Y ya dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué estrategia traemos para que vuelvan? ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos el mensaje? Y el día de la cruz solo quedó. Y el día de la cruz solamente estaba Juan, ¿no? Y el resto por allá escondidos, porque así somos. Así somos. Somos miedosos, somos temerosos. Que Dios nos dé esa fortaleza, esa capacidad, que nos dé ese dominio propio, que nos dé ese poder de estar con Él en todo momento. Dice el Señor, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces el Señor Jesús a los 12. ¿Qué les dijo? Ya que les dijo, por favor ustedes no se me vayan a ir, porque mi hermano me acaba la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Y los diezmos? Porque eso sí motiva, eso es una de las motivaciones muy grandes. Hablarles para que las personas traigan dinero. No, esto es una comunidad, eso lo sostiene el Señor. Eso lo sostiene el Señor. Desde entonces, volvemos, digo el Señor Jesús, ¿queréis? Uno dice, no, pues el Señor le hubiera dicho, no, pues vamos a ver que cambiamos el mensaje, ¿qué les molestó? ¿Será que les digo, mira mi hermano, ¿qué les molestó de lo que dijo? Les quiero disculpar con ustedes lo que yo dije. No, yo no veo ningún Señor Jesucristo preocupado y pidiendo disculpas por el mensaje tan duro que él dio. No, por ningún lado. ¿Usted lo ve por ahí? Dice el Señor, ¿acaso queréis acaso iros también vosotros? Cuando usted escucha un mensaje fuerte, yo le entiendo, porque somos seres humanos que estamos sujetos
pasiones y a emociones, pero yo a veces yo doy las gracias al Señor por algunos hermanos que han estado en estos momentos difíciles de que no vuelvo y es que no voy otra vez a la iglesia, está mal, ¿cierto? A la congregación. No voy a la congregación porque si dependiera de nosotros pues no vendríamos, la verdad. Pero gloria a Dios que no depende de nosotros. Gloria a Dios que nos atrae es el Señor. Gloria a Dios que el Señor dice, no, pues a mí usted se me va, pero ya para la congregación. Porque si fuera por nosotros estaremos por allá en este día con neblina durmiendo en Guaguadi, ¿cierto? Si fuera por nosotros, gloria a Dios, no depende de nosotros. Gloria a Dios, no depende de nosotros, la salvación no depende de mí. Por eso el Señor dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrajese, pero la palabra atrajese originalmente dice, si el Padre no lo coge y lo arrastra y se lo trae. Así dice esta palabra. Si el Señor no lo coge, no nos coge y nos arrastra y nos trae, nosotros no estaremos aquí sentados. Gloria a Dios no depende de nosotros. Amén. Sigamos, Mateo capítulo 13. El 3. Y les habló muchas cosas. Dice el Señor, se le acercó mucha gente y vamos a ver qué mensaje les trajo el Señor Jesucristo a toda esta gente que se le acercó. Les habló muchas cosas por parábolas, ya explicamos qué eran las parábolas hace 8 días, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, bueno, ¿el sembrador quién es? El Señor Jesús. El Señor Jesús. ¿Y a quién usa él también para que sembremos? A nosotros, ¿cierto? Todo aquel que predica la palabra de Dios es un sembrador. Está sembrando la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Hay otra versión por allí que está en Lucas. ¿Qué dice la de Lucas? ¿Qué dice la de Lucas? Creo que dice que fue pisoteada. Mientras sembraban, una parte cayó junto al camino y fue degollada. Pisoteada. Cielo la comida. ¿Cierto? O sea, esa primera semilla pisoteada. Perdón. ¿Cuántos saben que es pisoteada, hollada? ¿Cierto? Dice, ¿estamos? Mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no había profundidad en la tierra. Hay otra versión que dice que no había humedad, pero pasaba también humedad, ¿cierto? Una parte cayó sobre la piedra y nacida se Marcos. secó. Lucas 8, 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Así es. Versículo 6. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó ¿en dónde? En buena tierra. Parte cayó en buena tierra y dio fruto para 100, para 60, para 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Si nos hubiéramos quedado hasta ahí con el mensaje, con la escritura, pues quizás no entenderíamos muchas cosas, ¿cierto? Pero gloria a Dios, gloria al Señor Jesús, que Él es el que nos explica la palabra de Dios. Él nos explica. Hace 8 días leímos sobre que el que revela los misterios, ¿quién es? El rey de los reyes. El Rey de Reyes, ¿cierto? Él es el que revela los misterios. Entonces, el capítulo 13, dice el Señor, entonces acercándose los discípulos le preguntaron, hay la otra versión que dice, pastor, La de Lucas. Los discípulos le preguntaron a Jesús qué significa esta
Correcto, dice cuando la versión del Evangelio de Marcos dice cuando quedó solo los que estaban cerca de él. Con los 12. Qué curioso que no todos vienen a preguntar la palabra de Dios, ¿cierto? Son muy pocos. A veces uno siente como tristeza de que termina a veces el servicio y como que nadie pregunta nada del mensaje. ¿No les ha pasado eso? ¿Sí le ha pasado eso, pastor? Que como que termina el servicio y pocos se acercan a preguntar sobre el mensaje. Muy pocos, ¿cierto? Casi que ninguno. Y vea que la palabra de Dios nos dice que los que estaban cerca de él, hay una característica de los que están cerca del Señor Jesús. ¿Cuál es esa característica? Tienen sed de la palabra. Hay sed de la palabra de Dios. Por eso les decía que quizá algunos todavía están en una tierra diferente a la buena tierra, y no sé usted en qué tierra está. Leyendo la palabra de Dios, pues espero que el Señor hable a nuestros corazones y nos muestre en qué tierra estamos. ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es mi corazón? ¿En dónde está mi corazón? Vamos a ver. Porque dice la palabra de Dios, en Mateo dice, Marcos, cuando quedó solo, los que estaban cerca de él le preguntaron. Y nosotros decimos, ¿cuántos están cerca del Señor? Si estamos cerca del Señor, pues debería de haber más sed por la palabra de Dios, por saber qué dice el Señor. Debería de haber más sed, pero realmente es muy poca. Es muy poca, desafortunadamente y tristemente lo decimos, son muy pocos los que se acercan, los que quieren saber más, los que están preguntando, pastor, mire, es que yo encontré esto, ¿usted qué piensa de este mensaje, de este pasaje? Muy pocos, mucha distracción. Ya vamos a ver qué habla el Señor de esa distracción. En el Lucas 8 dice, los discípulos le preguntaron, ¿cierto? ¿Qué significa esta palabra? O sea, que ¿quién es el que pregunta? Los que están cerca, los discípulos, ¿cierto? ¿Qué significa esta parábola? Lucas 8. Lucas 8:9. Para que sepamos en dónde estamos. Amén. Lucas 8:9 dice el Señor, sus discípulos le preguntaron. ¿Quién le preguntaron? Sus discípulos. ¿Qué significa esta parábola? Ustedes cuando se ha encontrado con un pasaje de las Escrituras, ¿no ha tratado de escudriñar y saber cuál es el significado de eso que está allí? Algunos, quizá otros no. ¿Qué significa eso? No sé, yo leo eso y digo, Dios mío, yo tengo que saber eso qué significa. Debe haber otro pasaje que me explique sobre esto que está acá. No sé si le arde su corazón por eso o no. Debería de preguntarse un poquito. Si no le arde su corazón por esto. Dice, seguimos en Mateo. Entonces, estamos en Lucas, ¿cierto? Ya perdí aquí Lucas 8:9. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Él le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Hace 8 días hablamos un poquito sobre eso, ¿cierto? A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Cuáles misterios? La palabra de Dios en sí oculta misterios y en sí revela misterios. Cuando la palabra de Dios yo la abro y ella me habla, me está revelando misterios. ¿Cierto que sí? Yo abro la palabra de Dios y entiendo algo, lo entendí, lo entendí. Ahora sí sé qué significa esto. Ya entendí esta parte. El Señor me reveló un misterio. Los misterios en la palabra de Dios hay muchos y quizás después hablaremos un poco sobre los misterios en la palabra de Dios. No el misterio de la Santísima Trinidad, porque es que eso no existe por ninguna parte en la palabra de Dios. Así que si usted quiere buscarlo, búsquelo. Pero el misterio de la Santísima Trinidad, eso es una de las mentiras del diablo. Mentiras.
¿Cuál misterio de la Santísima Trinidad? No existe ningún misterio de la Santísima Trinidad en la palabra de Dios. Eso no existe. Si no está y si no está escrito, pues, ¿qué deberías hacer? ¿Creerlo o no creerlo? Bueno, pero pues algunos todavía batallan con eso y todavía quieren creer que hay un misterio de la Santísima Trinidad en la palabra de Dios. Yo no encuentro ningún misterio de mentira, sin ninguna Santísima Trinidad en la palabra de Dios. Eso no existe. Yo les podría leer aquí una cantidad de los misterios que habla de la palabra de Dios, que son bastantes, y quizá hagamos otro mensaje sobre eso para no desviarnos un poco sobre el tema. Versículo 11. El 10. ¿Estamos en Lucas o en Mateo? Lucas 8. Lucas. Que dijo: vosotros les dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Los misterios de la palabra de Dios. Y aquí el Señor reveló uno. Ese es otro misterio. Acuérdense que hace 8 días hablamos y leímos que hay un Dios en los cielos. Daniel dice, hay un Dios en los cielos que revela los misterios. O sea, que el que revela los misterios en la palabra de Dios es el único Dios de los cielos. El único Dios de los cielos. Es el que revela los misterios. El único Dios. No dice ninguna Santísima Trinidad en los cielos. Dice, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Amén. Daniel 2:28. Daniel 2:28. En el Evangelio de Mateo, pero estamos en Mateo, en Lucas. Dice Mateo, Daniel 2:28, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? ¿Lo quieren leer? Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. No hay nadie más en los cielos. Hay un Dios. Y además de todos sus títulos del Señor y todo lo que Él hace, Él es el único que revela los misterios. Porque Él todo lo sabe. Amén. Entonces, en Mateo capítulo 13 dice, versículo 11, Sí. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. ¿No? O sea, a los que están afuera, dice otra versión, a los que están afuera. Creo que esa dice Marcos 4:11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Pero Mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. los que están afuera no. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén, amén. Seguimos en Mateo. Marcos 4:11. Ahora Mateo recuerden, son pasajes paralelos, ¿no? Cuando digo paralelos son pasajes que hablan o hacen referencia a lo mismo. Aunque algunos digan unas cosas que otros no dicen. Entendemos y complementamos lo que dice un evangelio con el otro evangelio. Amén. No se están contradiciendo, se están complementando. En el capítulo 13 seguimos, versículo 16, vamos al versículo 16 porque ya leímos lo que dice Isaías. Versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hoy pues la parábola del sembrador. Juan, oír. Mire, aquí hay una palabrita que se repite muchas veces en estos pasajes. ¿Cuál es? Oír. Oír. Amén. Oír. O sea que todos estos
escucharon, todos los que están aquí, escucharon la palabra de Dios. No pueden decir que no la escucharon. La escucharon. Pero no la entendieron, ¿cierto que no? Muchos la vieron. Muchos la vieron. Escucharon. No la entendieron. Solo escuchan los que son hijos de Dios. Amén. Todos oímos. Amén. Oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye ¿cuál fue la primera semilla donde cayó? ¿Quién recuerda? La que cayó junto al camino, ¿cierto? Y vinieron las aves y se la comieron y fue pisoteada. Perdón. Cuando alguno oye la palabra del reino, importante, ¿no? ¿Qué es lo que escuchan? La palabra del reino, la palabra del reino, la palabra de Dios. Y no la entiende. No la entiende. ¿Cuántos no entendían antes la palabra de Dios? ¿No la entendían? ¿Cierto? De oídas habíamos oído. Eso decía Job también. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cierto? No la entienden. ¿Cuántos saben que hay muchos que vienen a la iglesia y no entienden la palabra de Dios? Vienen a la comunidad, vienen a la congregación y no entienden. Y salen y dicen, no entiendo. Y se van y no entiendo. Y aparte de todo, no estudian la palabra de Dios. O sea, dicen, no entiendo, pero tampoco estudio. Entonces, pues aquí hay un absurdo. ¿Cómo pretendemos entender la palabra de Dios si no estudio la palabra de Dios? Y si no estudio, no me arde mi corazón por conocer la palabra de Dios. Entonces, pues ni siquiera pregunto. Qué importante que ustedes vengan a los estudios bíblicos. Aprovechamos y los invitamos para que vengan a los estudios bíblicos. Y cuando vengan a los estudios bíblicos, no les dé miedo preguntar. Preguntemos, compartamos, porque tenemos muchas dudas, no entendemos cosas. Nosotros no las sabemos todas, pero pues la que no sepamos, pues oramos y el Señor en su misericordia nos va a conceder saber revelar ese misterio. Pero vengamos a los estudios, bueno, que le interese, porque hay muchos que no le interesan, hay muchos que pues, tienen otras prioridades en su vida. Y bueno, ya seguiremos hablando un poquito sobre eso. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, viene el maligno, viene el malo. Otra traducción dice que viene ¿quién? Satanás. El Marcos, sí. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cuántos recuerdan el pasaje que hay en Génesis, en el capítulo 3? Que dice, Génesis capítulo 3, salud, dice, y eso le ha pasado a muchos y muchos que están en esta junto al camino, que pues no entienden y que se fueron, se van, no vuelven. Vuelva. Ya vuelvo, viene el maligno. El maligno puede estar representado por cualquier persona allegada a usted. Cualquier persona se le va a acercar y usted queda yendo a esa iglesia de locos. Usted queda yendo allá donde le están hablando de cosas ahí raras. Usted ya no creen en Trinidad, ahí no creen en diezmos, ahí no creen en atar y desatar, allá no creen en las lenguas, allá no creen en declarar, allá no atan demonios, allá, bueno, tanta mentira que hay, allá no pactan, no hay siembras, ¿cierto? ¿Usted qué hace yendo por allá? Véngase mejor aquí con nosotros, fin de semana. Ya deje de estar creyendo en esas cosas. Entonces, esos personajes, dice la palabra de Dios, ellos son como el maligno que viene a hablar. Ellos son como mensajeros del mismo Satanás.
son mensajeros del mismo Satanás, que lo quieren apartar a usted de la palabra de Dios. Yo no quiero hablar de una manera sectaria, porque a veces uno puede caer en el error de hablar sectariamente, como que ustedes quédense aquí. No, vean, ustedes quédense con el Señor Jesús. Yo no les estoy invitando a que ustedes se queden aquí en esta comunidad. Usted puede moverse de esta comunidad, y de hecho un día nosotros todos nos vamos a mover de esta comunidad, porque pues aquí ninguno tiene nacionalidad, ¿cierto? Pero usted no se deje mover del Señor Jesús. Amén. Mire, no se deje donde usted vaya. Jesús es su Salvador, Jesús es el único Dios verdadero, y de ahí usted no se deje mover. Créanle al Señor Jesucristo, créanle a la palabra de Dios, porque muchos mentirosos se le van a acercar y lo van a querer pelear. De hecho, muchos pues se van a volver otra vez, porque no entienden, dice la palabra de Dios, que esos de camino no entienden. Entonces va a venir el Satanás y se le va a acercar y le va a decir, ¿con qué así dice Dios? Oiga, así dicen allá en su iglesia, así dice su pastor. Cuando le digan así dice su pastor, usted no digan, sí, es mi pastor, dice eso. No, ¿cómo dice mi pastor? Palabra. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Vea, el nuestro, aquí dice, así dice el Señor. No es así dice el pastor. Así está escrito. Entonces, defendamos la palabra de Dios. Que nadie nos mueva. Que no nos muevan de la palabra de Dios. Que no nos muevan del Señor Jesús. Entonces, muchos van a caer en este grupo. Dice, con que Dios ha dicho. Así dice Satanás, y quiere venir a confundir a los demás cuando usted recibe el mensaje de la palabra de Dios. Esa es la semilla que cayó en el camino. Y muchos se van a ir porque pues van a decir, oiga, sí, ¿no? Pero nosotros hacemos por acá. Vamos, mejor el fin de semana nos perdemos. ¿Cuál fue la segunda semilla? ¿La que cayó dónde? En Pedregales, ¿cierto? La que cayó en Pedregales. El que fue sembrado en Pedregales, dice el versículo 20, es el que oye la palabra de Dios. Acuérdense que todos escuchan la palabra de Dios. Y todos en este mensaje, todos están escuchando la palabra de Dios. Todos oyen, ¿cierto? Eso no entendieron, los de primero no entendieron. Ya, se fueron, se perdieron, no entendieron. Este segundo grupo, Cuando oyen la palabra la reciben con gozo. cuando oyen la palabra de Dios, La reciben con el gozo. que ofrece una Pedregales es el que oye la palabra de Dios al momento, gloria a Dios. Y se ven, saltan y brincan. Y yo no digo que no salten y brinquen. Pues si usted quiere saltar para el Señor, pues goces en el Señor. ¿Ve? Adore al Señor. Goces en el Señor. Es muy común ver hoy en día muchas comunidades que son muy emotivas. No sé si ustedes lo han visto. Muy emotivas y mucha emoción. Y entonces todos como que quieren aparentar el uno al otro y ser muy emotivos. Y entonces se caen, se botan al piso. Porque pues, ellos quieren parecer muy, muy espirituales y muy religiosos. Y entonces quieren parecerse al resto para no desentonar. Y entonces emociones y milagros y ¿qué más? El que fue sembrado en Pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mucho gozo. Gozosos. Y qué bonito que estemos gozosos. Pero eso no garantiza. Eso no es garantía. Uno se deja llevar mucho por las emociones. Y uno ve que las personas a veces se emocionan. Pero pues nosotros sabemos que más adelante muchos de esos que se emocionaron, pastor, ¿cómo le fue con el mensaje? No, pastor, hermosísimo ese mensaje, me hizo subir al cielo y yo me emocioné mucho. Y pastor, entendí perfectamente el mensaje. Y no, pastor, sigue así, mi paz. ¿Qué le pasó? Y no volvió. No volvió. Pastor le predicó como 4 horas de muchacho por allá y sí, mi paz, y yo, sí, no, con toda, sí señor, yo emocionado, y aquí venían levantadas las manos, y no vuelven, porque no tiene raíz en sí mismo, dice la palabra de Dios, dice no tiene raíz en sí mismo, o sea, sus emociones dependen de otros, él depende de otros en sus emociones, depende de un grupo, donde se sienta bien. Aquí, no, vamos para allá porque ya lo tenemos mejor. Y andan muy emotivos, buscando emociones, milagros, cosas. Shows.
El que fue sembrado en pedregales y que oye la palabra de Dios, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Entonces, cuando uno ve un gozoso así, uno dice, ¿será que esto es de eso, de corta duración? Entonces, a través del tiempo, el Señor nos ha enseñado a empezar a ver estos terrenos, y dice, veremos, a ver, hay que esperar. No, ya no se deja uno llevar por ese emocionalismo. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué? La tribulación. ¿Al venir qué? La tribulación. Vea, qué terrible que hoy en día en las comunidades nos se enseña que la comunidad cristiana, que el cristiano tiene que pasar por tribulaciones. Tiene. Es un requisito. Es requisito, no es un de pronto. Y eso lo hablamos para allá y para acá, para cada uno de nosotros. Dice el Señor, es necesario. Leámoslo, Hechos capítulo 14. Dice el libro de Hechos, en el capítulo 14. 14 a 22. 22. ¿Lo tenemos? Así que usted no se sienta mal si usted está pasando por tribulaciones, si usted está siendo afligido, y especialmente si usted está siendo afligido por causa del Señor, porque ese es el énfasis que hace la palabra de Dios. Aflicción y persecución por causa de la palabra de Dios. Por causa de la palabra de Dios. No, pero sí, yo estaba mejor cuando yo no era cristiano. Yo ahora que soy cristiano, pues mi mamá ya no me quiere, mi esposa ya como que tampoco, y mis amigos me apartaron, y ya no soy del grupo de los chéveres del fin de semana, ya no me invitan, pues, por causa del Señor Jesús ya soy diferente. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de cosas contra vosotros mintiendo. Bienaventurados, gozosos, gócese. Cuando usted esté en esa situación, diga, uy, estoy dentro del grupo. Pero no dentro del grupo de los perdidos. Estoy dentro del grupo del Señor. Algo está pasando en mi vida. Dice la palabra de Dios, Hechos 14, dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario. Es un requisito. ¿Cuántos quieren ser cristianos? Amén. Usted tiene que reunir un requisito. Usted tiene que reunir un requisito. Tenemos que reunir ese requisito. Si no, pues estamos como por fuera. Estamos por fuera. No sé todavía usted en qué grupo está, pero vamos a ir ubicándonos. Estamos por fuera si no estamos en este grupo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Eso es claro o eso es un poquito como que no entendí? Como que eso no era para mí. Como que, pastor, no entendí esa parte, pastor, me explica. Me explica qué quiere decir que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Creo que la palabra es muy explícita, ¿cierto? Muy clara, es contundente. No da lugar a otra interpretación o a una interpretación personal. Dice Mateo, seguimos en Mateo. Estamos ya en el que fue sembrado, pedregales ya, ¿cierto? 21, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Qué peligro, mi hermano y mi hermana, qué peligro esas comunidades que le dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Qué peligro. Qué peligro esa iglesia del diablo que le dice que la iglesia no va a pasar por tribulación.
Porque yo veo en la palabra de Dios que dice que es necesario que a través de las tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Dice lo contrario. ¿Y saben qué están preparando? Están preparando un pueblo para que nos soporte cuando venga el momento de la persecución por causa de la palabra de Dios. Están diciendo que todo le va a salir bien. El día, el momento en que venga la situación difícil por causa de la palabra de Dios, pues van a salir corriendo. Porque no han sido como es, hermano, entrenados, adoctrinados, ¿cierto? Aquí se usa también en el lenguaje, porque es que de hecho este aplica como un lenguaje militar, porque nosotros somos, nuestro Dios tiene un título militar, ¿cierto? Dice Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, y nosotros somos parte de esos ejércitos. Entonces nosotros tenemos que ser adoctrinados en su palabra. Yo tengo que estar preparado para soportar, pero esas iglesias están preparando el mundo para no soportar. Qué peligro, qué mentira, qué engaño tan terrible. Seguimos. Versículo 22. Perdón, dice, teníamos ese, dice, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando venga la persecución por causa de la palabra, como no está preparado, va a ¿qué? A tropezar. Esa es la segunda tierra. La tercera tierra. El que fue sembrado entre espinos es el que ¿qué? Oye, todos oyen la palabra de Dios. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen Amén. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra. ¿Se oye la palabra? Sí, pastor, yo oigo la palabra, pero es que el trabajo, el dinero, ¿no ha escuchado el pero? Sí, pastor, o sea, eso es como si le dijeran al pastor, le dijeran, sí, pues lo que usted dice es bonito, pero la vida es otra cosa, ¿cierto? O sea, sí, está bien, pero lo que está pasando, pero espere, es que todo lo que pasa, todo lo que sucede, tiene que ver con la palabra de Dios. Yo tengo que la palabra de Dios aplicarla a la vida, ¿cierto? Hay que aplicarla en todo sentido, en todo lo que pasa, en todo lo que me sucede, en cualquier cosa, lo que me esté sucediendo, lo que le esté sucediendo, o sea, aplique la palabra de Dios. Use qué está sucediendo en su caso en la palabra de Dios. Dice, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo. ¿Cuáles son las preocupaciones de este siglo? El Señor las describió muy hermosamente en Mateo capítulo 6, ¿cierto? Él describió 3 preocupaciones que tiene el ser humano en este mundo, ¿cierto? Él dice que, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué habláis de comer? ¿Por qué habláis de vestir? ¿Cierto? El Señor nos habla sobre eso, las afanes de la vida, las preocupaciones de la vida. Entonces, Mateo capítulo 6, 7. Dice el Señor, el que fue sembrado entre espinos, oye la palabra, las preocupaciones de este siglo. Sí, pastor, la palabra es muy bonita, pero tengo que ir a trabajar. Tengo que comer. Pero por Dios, entonces, entendamos. Sí, pastor, muy bonito su mensaje, pero me tengo que ir, o sea, su cabeza no está aplicando la palabra de Dios. No estoy poniendo en práctica lo que dice el Señor. Entonces las preocupaciones de la vida ahogan la palabra de Dios. Ahogan la palabra de Dios. O sea, las preocupaciones, el Señor, Y hace que no dé fruto. y no da fruto. ¿Cuántos no tienen preocupaciones en esta vida? Todos tenemos preocupaciones en esta vida. Todos. Aunque el Señor dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Mire, las preocupaciones de la vida. Existe un problema hoy en día que se llama, y lo han dicho que es una enfermedad, yo le llamo una enfermedad, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Estrés. ¿Y cómo me llama la palabra de Dios? Ansiedad. Ansiedad o afanes de la vida. Y la misma palabra, correcto.
y está escrita en la palabra de Dios. Miremos 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, y miremos qué dice la palabra de Dios con respecto a la ansiedad. ¿Cuánto hemos escuchado acerca de la ansiedad? No, nosotros tenemos una ansiedad y hola señor, tengo una ansiedad, mi ansiedad y el estrés y la ancianidad, sí, más bien la ancianidad que no. Pero ¿cuántos de nosotros salimos siempre con la historia y el cuento del estrés? No, pastor, estoy muy estresado. Tengo mucho estrés, tengo mucha ansiedad. Y el Señor dice, por nada estéis afanosos. Entonces yo no entiendo, ¿aplicamos la palabra o no la aplicamos? Cuando venga ese estrés, esa ansiedad, entonces yo voy y digo, Señor, ayúdame a entender que por nada debo estar afanoso. Ayúdame, Señor. Ahora, no es que por nada estoy afanoso, es que me siento en una hamaca a no hacer nada, porque entonces somos expertos en irnos al otro extremo, ¿cierto? Entonces manejamos los extremos. El extremo de no hago nada, de soy un flojo, no hago nada, veo que pasen las horas, los días, las horas, el tiempo me pasa, soy un flojo, no quiero salir a buscar trabajo, el tiempo me pasa y estoy esperando ahí en el comedor de la casa que me lleguen las cosas. No, Señor. No, Señor, porque la palabra de Dios también habla sobre eso. La palabra de Dios habla sobre, y dice, mira a la hormiga perezoso. Mira a la hormiga perezoso. ¿Cierto? Entonces, mucho cuidado con eso, porque nosotros tenemos la tendencia a desbalancear las cosas. Cuando vamos al extremo de que, no, yo aquí me siento entonces a esperar a ver qué. El Señor vio que no me preocupaba. Yo vio que no me preocupaba, ¿qué está haciendo? Yo aquí esperando a ver qué pasa. Así somos. Pero es que la palabra de Dios dice la misma palabra de Dios, que ella es un todo. Ella también habla sobre eso. Entonces, si yo estoy así como un perezoso esperando que me caigan las cosas, pues también estoy violando la palabra de Dios porque no estoy actuando. No me manda a actuar y a obrar. Amén. Entonces, ¿cuál pasaje vamos? 1 Pedro 5:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Pedro 5:7. Y entonces viene el otro extremo, que es el extremo del que se come las uñas, del que todo lo estresa, del que todo es un íboro, como dice mi hermano. Es aquella persona que está en un afán constante, todo el tiempo está afanado y de hecho el afán no es otra cosa que falta de fe. Es falta de fe en el Señor, es falta de confiar en el Señor. Por eso el Señor dice, por nada estáis afanosos, pero le está hablando a un pueblo que obra, que trabaja, que se esfuerza, que es valiente, y como usted se esfuerza, es valiente, obra, actúa en el Señor le dice, por nada estéis afanosos. Búsquenme a mí y todo lo demás será añadidura, ¿cierto? Y nosotros nos preocupamos mucho por las añadiduras. Estamos muy preocupados por las añadiduras. 1 Pedro 5:7, ¿qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea que sí usa la palabra ansiedad, la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Todo su estrés. Echen su estrés. ¿Qué dice a quién? Al Señor. Al Señor, ya dejé tanto estrés, tanta desconfianza en el Señor. Por eso dice, lleva sobre mí tus cargas. Amén. Podemos leer 2 Tesalonicenses 3:10. Claro, pastor. Sí, señor. Segunda carta a los Tesalonicenses, 3:10. capítulo 3. Segunda carta a los Tesalonicenses. 3:10. Capítulo 3, versículo 10. Dice el Señor, y cuando estábamos con vosotros, ¿ahí sabes? Sí, porque también cuando estábamos con vosotros, Os ordenábamos esto. Ojo a eso, porque es importante aclarar esto. Lo de los dos extremos, ¿no? Pero lo del extremo del estrés, Y la frescura. y el extremo de la frescura, ¿cierto? Dos extremos. Entonces, dice el Señor, que si alguno no quiere trabajar
No, es que yo aquí que voy a andar saliendo y yo ya aquí ya la hice. Por casa de Dios. Yo aquí hago 3 horas a la semana y con eso ya la hice. Y el resto del tiempo, mi hermano, mi hermana, el resto del tiempo, y esperar a que venga el problema económico, y tengo tiempo para ir a trabajar y hacer otra cosa eterna. No, pastor, yo aquí hago 4 horas y ya, eso ya, aquí ya hago para la semana. Mucho cuidado con eso, los hermanos. Mucho cuidado, porque hay mucho tiempo para trabajar, para hacer otras cosas. Y nosotros, especialmente los hombres, tenemos que salir a buscar trabajo. Tenemos que salir a sustentar nuestra casa. Tenemos obligación, es una obligación moral, es una obligación de nosotros, especialmente de los hombres, que estamos desperdiciando el tiempo. Nosotros tenemos que hacer eso. El Señor llamó al varón. El Señor le dijo al varón que usted sustentará su casa. Ojo, varones, con eso. Mucho cuidado, porque el Señor dice, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Tampoco coma. ¿Hay tiempo para trabajar? ¿Tengo más tiempo? Qué bendición que tengan más tiempo para buscar otro trabajo. Qué bendición. Pero ojo, que su trabajo no lo aparte del Señor. Que su trabajo no lo aparte del Señor, porque entonces vienen los extremos. Es que siempre manejamos los extremos. Entonces viene el extremo de, no, pastor, ya tengo mucho trabajo y ya no voy a la iglesia. Ya no me congrego, pastor, tengo mucho trabajo. El Señor me ha bendecido tanto que tengo mucho trabajo y entonces uno ve a los hermanos que cuando llegan a este país, llegan aquí a la comunidad, llegan a las comunidades a pedir oración por trabajo. Pastor, ore por trabajo. Oremos, pastor, oremos por el trabajo. Salud. Y cuando ya tienen el trabajo, no, pastor, tengo mucho trabajo ya. Ya me vuelvo a la iglesia porque es que tengo la buena excusa, tengo mucho trabajo. Y entonces los afanes de la vida y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Cuál es el engaño de las riquezas? Tener y querer más. Querer más dinero, queremos más dinero, y más acumular riquezas. ¿Cierto? Pero dice la palabra de Dios que a los pobres de este mundo, para que no nos aplicamos por eso, creo que eso está en el libro de Santiago, no, está bueno, aquí por ejemplo hablo este pasaje y si no me muestra esto, hermosísimo, es lo que muestra el Señor, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Aquí lo acabo de abrir, el Señor me lo mostró, no lo tenía preparado. Dice, pero el Señor se lo tenía preparado. Hebreos 13 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Gloria a Dios. Contentos. Siempre con que es esta persona contenta con lo que tiene. Es una persona que es agradecida con el Señor, con las bendiciones que Él le da. Que si el Señor le está dando poco, gloria al Señor. Y si le está dando más, gloria al Señor. Por las cosas que le da, siempre glorifica al Señor. Santiago, ¿cierto? Vamos a Santiago un momento. Sí, llegó ahí, Señor. Santiago 2 dice, yo les quiero tomar unos minutitos de más. Final, y ya terminamos, ¿cierto? Unos minutitos de más. Dice, mire, porque es que nosotros nos afligimos porque soy pobre, me afligo. Pero mire, dentro de las comunidades, yo vine aquí a Dubái a hacer plata. Pero gloria a Dios que la salvación no depende de nosotros, y entonces el Señor nos sacó de allá de donde estoy buscando hacer plata para venir y mostrarle su palabra y revelarse en mi vida. Porque yo vine a otra cosa. ¿Cuántos vinieron a otra cosa que a Dubái? Todos vinimos a otra cosa.
Vinimos a buscar trabajo, a buscar futuro, a buscar tantas cosas, pero el Señor nos sacó de ella y nos puso aquí a escuchar su palabra y a revelarse en nuestras vidas. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, mire, es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y nosotros buscando hacer riqueza. Y el Señor dice, es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Su corazón está en la No quiere decir que no haya un rico que vaya a entrar al reino de los cielos. Sí van a haber algunos que van a entrar al reino de los cielos. Pero yo veo la palabra de Dios que dice, y es más favorable para los pobres. Dice que el engaño de las riquezas, acuérdense, las riquezas siempre van a traer un engaño. De hecho, el libro de Deuteronomio dice que no sea que tus posesiones se aumenten, que tus ganados, que tus vacas, que tu tesoro se aumente y te olvides del Señor tu Dios. Te olvides del Señor tu Dios. Entonces, el engaño de las riquezas, el peligro de las riquezas, es muy peligroso. Y nosotros a veces nos desviamos buscando más riquezas y más riquezas. Y ahí hay un engaño. ¿Que se van a salvar algunos ricos? Claro, mira, aquí dice la palabra de Dios. Dice que si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, está haciendo referencia a la congregación y a un rico que entró. No dice, y en vuestra congregación, si entra un pobre, ¿dice eso? No, dice, si entra un rico. O sea que hay muchos ricos en la congregación. No, hay uno que otro por ahí. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate allí, no haces acepción de personas. Pero quiero que leamos el versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿Qué dice? No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en ¿qué? En fe y herederos del reino de Dios. Qué afán que nos da enriquecer, hermanos. Nos da mucho afán por el engaño y la riqueza. Y la cuarta semilla. La cuarta semilla. Dice la palabra de Dios que la cuarta semilla cayó ¿en dónde? En buena tierra. La cuarta semilla cayó en buena tierra. Versículo 23. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye. Oye. Nosotros no entendieron. Nosotros los afanes del mundo, los afanes de los que engañan las riquezas, el Satanás que vino y le quitó el mensaje, el otro por allá muy emocionalista con mensajes emocionalistas, pero buena tierra no tiene nada que ver con eso. No se trata de emocionalismo, no se trata de ir a buscar riquezas a la iglesia, no se trata de ir a buscar mensajes que nos llenen nuestro ego, no se trata de nada de eso. La buena tierra es diferente. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. ¿Cuántos han entendido hoy la palabra de Dios? ¿Sí hemos entendido la palabra de Dios? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Entonces, como hemos entendido la palabra de Dios, ya no vamos a hacer como esas otras tierras. Ya no es como esa tierra. Aunque si alguno está en esa tierra, pues como dice el Señor, pruebe cada uno a sí mismo, si estáis en la fe. Cada uno prueba a sí mismo si está en la fe. Nosotros no podemos saber quién está y quién no está. Yo no soy el que conoce los corazones. El que escudriña los corazones es el Señor Jesús. Él escudriña los corazones. Él pruebe cada uno a sí mismo y mire si están en la fe. Dice el Señor, esta buena tierra es el que oye, entiende la palabra de Dios. Antes de pronto algunos no entendían. Hoy en día entiendes. ¿Cierto? Qué bonito porque el Señor te está revelando. Está revelando misterios. Entiende la palabra y da fruto. El cristiano tiene que dar fruto.
tiene que dar fruto. Algunos dan al 30, otros dan al 60 y otros dan al 100. Quiere decir que algunos, de acuerdo a la medida de fe que Dios le ha dado, de acuerdo al don de Dios, porque el Señor repartió sus dones como Él quiso, algunos les ha dado más, no todos van a dar el mismo fruto, pero todos tienen que dar fruto. Todo cristiano da fruto. Algunos dan fruto a 30. ¿Han visto un árbol dentro de los cultivos? Que algunos árboles, dentro de todos, unos dan más fruto que otros. ¿Cierto que sí? Pero el mango es igual rico, es delicioso. Por ejemplo, si hablamos de un mango, este mango da un fruto muy rico, dio menos mangos que este, que dio al 60, igual muy ricos, pero dio fruto, y el otro también dio al 100, que dio fruto. Todos no vamos a dar fruto a lo mismo, porque eso depende del Señor, pero todo cristiano tiene que dar fruto. Amén. Amén. El Señor Jesús los bendiga. Amén.